Salmo 36, y hoy vamos a ver la enfermedad del ser humano y su cura. La enfermedad del ser humano y su cura en el Salmo 36. Vamos a leer el Salmo para que pues entre a nuestro corazón y a nuestras mentes y así podamos irlo viendo poco a poco. Dice el Salmo 36: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das de beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Que no me alcance el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad. Han sido derribados y no se pueden levantar. Si somos observadores de las noticias, si prestamos atención a los periódicos, a cómo se comportan las personas, los motivos por el cual hacen muchas de las cosas que hacen, hablando de las cosas malas, de las cosas atroces y viles que vemos en el mundo, tenemos que concluir que algo anda mal en el ser humano. Algo anda mal, algo está defectuoso en el ser humano. Pero podemos voltear a ver muchas cosas, podemos ver las guerras y las acciones horribles que implican las guerras. Pues cuántas cifras de muertes no hubo en las guerras mundiales que han habido. Los crímenes más recientes que han sucedido en el mundo, especialmente podemos decir los grupos islámicos que están detonando bombas y haciendo masacres casi todos los días. También todas las noticias que leemos y vemos y nos dejan congelados, nos dejan helados por ver cuánta maldad se puede llevar en un solo acto. Podemos ver qué tan destrozada está la sociedad y qué tan quebrantadas están las familias. La gran mayoría está así. Hay adolescentes y niños que continuamente están quitando la vida. Hay diversos asesinatos que se llevan a cabo por menores de edad. Hay muchos niños envueltos en la delincuencia. Y hay toda una lista de cosas que simplemente parecen no tener explicación. Y el ser humano le ha tratado de dar una respuesta a esto que está sucediendo de muchas maneras. Unos dicen que son los traumas que tiene cada niño, cada hombre, que le ha pasado de niño y que por eso lo está manifestando así ya de grande. Otros dicen que es en el entorno en el que viven. Como viven en un entorno malo, un entorno donde se practican malas cosas, así termina siendo esa persona. Pero siempre todo eso le trata de quitar la culpa y la responsabilidad al que está cometiendo tal u otro acto. Estos posibles soluciones se derrumban muy fácilmente con el simple hecho de que personas con diferentes traumas, personas con diferentes entornos, terminan haciendo lo mismo. Tenemos que concluir que todos sufrimos de ese mismo mal. En cambio, la Biblia no se queda callada. La Biblia da su diagnóstico del ser humano. Y la Biblia dice: el ser humano es un ser humano caído, un ser humano pecador, un ser humano totalmente corrompido y
con una infección en su ser completo. La Biblia dice que el ser humano tiene la inclinación a pecar por esta corrupción que hay en él. Otras maneras en que la Biblia lo explica es que el ser humano es esclavo del pecado, no puede hacer otra cosa más que pecar. Pero así como la Biblia da este diagnóstico, y que es muy triste, es un diagnóstico letal, es un diagnóstico que nos va a llevar a la muerte, también nos da la cura. O sea, también nos dice la manera en que el ser humano puede ser transformado desde dentro, no nada más por fuera, no nada más tratar de cambiar algunas de sus actitudes o sus comportamientos, sino que nos da la cura que lo va a transformar por dentro. Y esto va a cambiar todo, su manera de actuar, su manera de hablar, su manera de pensar. Nada lo puede hacer, sino solamente la cura que nos brinda la Biblia. Es solamente por la cruz de Cristo en que el ser humano puede ser perdonado de toda la culpa de sus pecados y finalmente puede ser transformado para dejarlo totalmente. Específicamente el Salmo 36 que veremos hoy es la meditación de David acerca de esta situación, acerca de esta verdad. Así como en otros salmos, David nos va a mostrar la condición del ser humano y lo lejos que está de la gloria de Dios. Pero asimismo nos va a decir cómo puede ser reconciliado cada uno de nosotros. Nos va a mostrar lo grandiosa y lo asombrosa que es la misericordia de Dios, así como su fidelidad. Y en los versos del 1 al 4, si ustedes ven sus Biblias, vamos a ver la enfermedad del ser humano. Y vamos a ver el verso 1 que dice: la transgresión habla al impío dentro de su corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces lo primero que identifica el Salmo es la transgresión. La transgresión, hay que recordar, es el acto totalmente voluntario de rebeldía y de desobediencia hacia Dios. Es el que Dios nos diga qué hacer, es el que Dios nos diga qué no hacer y que nosotros hagamos qué cosa. Totalmente lo contrario. Eso es la transgresión. Y esto no es nada más que la manifestación de lo que está mal dentro de nosotros. Es la manifestación del pecado en nuestro ser, en nuestra alma. Y se trata de este mal universal que todos traemos, que no tiene cura humana. No hay cura que el hombre pueda dar, sino solamente tiene una cura, tiene una medicina divina de parte de Dios. El Salmo, como está escrito en poesía hebrea, personifica la transgresión como si le pudiera hablar al corazón del ser humano. Ahí es donde dice la transgresión habla al impío dentro de su corazón. Esto es algo importante. El corazón del hombre define su relación con Dios. ¿Por qué? Puede que seas un impío, como dice la Biblia, como dice ese mismo versículo, alguien en rebeldía con Dios, alguien que tiene un corazón de piedra y que solo va a escuchar la voz de la transgresión, del pecado, del mal, y es solamente lo que va a obedecer. O puede ser un justo, un recto, un santo. Son palabras que la Biblia usa para describir a aquellos que han sido perdonados, aquellos que han conocido al Señor, que Dios ha cambiado su corazón de piedra por uno de carne, y ese corazón de carne ahora puede escuchar a Dios y lo puede obedecer, y ya no escucha la transgresión. Entonces tu corazón define qué voz escuchas y define qué voz vas a obedecer. La consecuencia fatal de que el impío o el no justo, el pecador, escuche a esa voz, es de que no haya temor delante, o temor de Dios delante de sus ojos. El apóstol Pablo usa esa frase en Romanos capítulo 3, verso 18. Y ahí Pablo lo usa para describir como la conclusión del estado del ser humano delante de Dios. Vamos a leer
si quieren les leo Romanos 3 del 10 al 17 para ver la descripción que nos dice Pablo acerca del ser humano. Dice, no hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. Pero Pablo en el versículo 18, para resumir todo, para concluir, dice, no hay temor delante de los ojos de Dios. Y está citando directamente el Salmo 36, 1. Entonces, todo el pecado del ser humano fluye en el hecho de que no existe temor de Dios en esa persona. Pero aquí hay que decir algo. Este salmo, cuando dice temor de Dios, no significa reverenciar a Dios como muchos de los otros pasajes lo usan. Por ejemplo, Proverbios. Aquí la palabra temor implica un miedo, implica un terror al juicio de Dios. Entonces, por eso Pablo está culminando ahí en Romanos 3:18 con ese verso. O sea, no hay razón más clara de que una persona no deje su pecado, sino que es porque no tema el juicio venidero, que no le dé miedo, que no le dé terror esperar el juicio venidero. Pues, ¿cómo viven las personas? Las personas viven como si no hubiera tal día, como si no existiera un día en el cual el Señor va a juzgar a todos. Lo que hacen es rechazar el dar cuentas a Dios, y lo que hacen es negar totalmente de que van a dar cuentas a Dios en algún día. Esto claro que es cierto, así viven las personas sin temor de Dios, hablando de que sin el miedo, sin el terror de que el Señor un día los va a juzgar. Verso 2 dice, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Entonces, aquí el Salmo nos indica algo muy triste de la condición del ser humano, y es que el pecado y la transgresión ciegan por completo a la persona en cuanto a lo que hace, en cuanto a lo que ve, en cuanto a lo que piensa. Es totalmente cegado. Y esta es una de las razones por las cuales cuando le predicamos el Evangelio a una persona, no responde positivamente a él. Está totalmente cegado a la luz. Dice en 2 Corintios 4, versos 3 y 4, dice, si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, 3 al 4. Entonces el ser humano está cegado, no puede ver la verdad. Aquí Pablo está diciendo que no pueden ver la luz del Evangelio. Y en el verso 6 ahí mismo es cuando Pablo dice que tiene que suceder para que una persona crea, para que una persona confiese sus pecados a Dios. Y dice, pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dios tiene que resplandecer su luz sobre nosotros, de otra manera nunca vamos a creer en Él. Asimismo, Cristo, cuando estaba enseñando en parábolas y muchos no las entendían, nos enseñó la razón por la cual no entendían. Dice en Mateo 13, del 13 al 15, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos,
De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Ahí viene una conexión directa también con el corazón, otra vez, como lo estábamos viendo en el Salmo. El hecho de que endurezcan su corazón no les permite oír. Aunque lo estén escuchando, el Evangelio, no lo van a entender. Aunque lo vean, simplemente dice, cierran sus ojos. Y tanto influye este engaño y esta ceguera en el ser humano que no pueden llegar a aborrecer lo malo, lo que es malo delante de los ojos de Dios. Al contrario, lo que llegan a hacer es amar sus obras malas, amar sus obras de oscuridad. Así como dice Juan 3:20, tanto es su amor por sus obras que no vienen a la luz. ¿Por qué? Porque si vienen a la luz, se van a mostrar sus obras malas y las van a reprender. Así que por eso no vienen a la luz. Y es por eso que aborrecen el Evangelio, y es por eso que aborrecen todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Por qué? Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña. Pero una vez que el Señor hace su obra de regeneración, que es el levantar un espíritu entre los muertos, que es cambiar el corazón de piedra y poner uno de carne, es cuando alguien puede recibir el Evangelio, es cuando alguien puede por fin aborrecer sus obras y arrepentirse delante de Dios. Y dicen los versos del 3 al 4, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien, planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Entonces, toda esta corrupción que estamos viendo que es interna, pasa a la práctica, pasa al exterior. Y primero lo que hace es que con su boca habla iniquidad y engaño. Así como dice Mateo 12:34, como de la abundancia del corazón habla la boca, y sus corazones le está hablando la transgresión y la obedecen, es por eso que hablan iniquidad y engaño. De la abundancia del corazón habla la boca. Si su corazón está lleno de pecado, eso es lo que tiene que hablar con su boca. Entonces las personas no regeneradas hablan pecado, hablan mal de otras personas, hablan groserías, hablan de sus lujurias, de sus robos, de sus codicias, sin remordimiento alguno. Lo platican como si nada, como si hubieran hecho cualquier otra cosa. Basta con estar con un tiempo con los no creyentes para entender y para nosotros poder ver tantas cosas que les salen de su boca sin ningún remordimiento alguno. También dice el Salmo que en sus acciones han dejado de ser sabios. Esto significa que han dejado de hacer lo bueno, han dejado de hacer lo que agrada a Dios. Es por eso que la Biblia a estas personas, ¿cómo les llama? Les llama necios, no porque su capacidad intelectual sea poca, no porque sean tontos en el sentido físico, sino porque no viven como se debe de vivir, no viven como Dios dice que debamos de vivir. Por eso nos llaman necios. No solamente eso, dice el Salmo, sino que también en su cama planean iniquidad. No debemos de pensar que los pecadores corrompidos por el pecado simplemente pecan porque no pueden hacer otra cosa y ya. Este salmo dice que el pecado es tan profundo que lo meditan, lo piensan, lo planean para llevarlo a cabo. Esto es algo premeditado con alevosía y ventaja totalmente. O sea, no hay excusa para justificarse delante de un Dios santo. Y continúa el Salmo dándonos esta imagen. Y nosotros, alguien regenerado, alguien que ha conocido al Señor, cuando trata de hacerle ver que sus obras son malas, dice el Salmo, se obstinan en sus caminos. O sea, es increíble que su necedad sea tanta, que no presten atención a tantas advertencias que el Evangelio les da. Advertencias como arrepiéntete o morirás eternamente. Cree en el Señor hoy
o vas a enfrentarlo como un juez. Todo ese tipo de advertencias simplemente se obstinan en sus caminos, no las aceptan. Su corazón duro como piedra no les permite poder arrepentirse. Y como concluye el verso 4, de tal manera que no aborrecen el mal, otra vez lo aman. Creo que Romanos 1:32 es un verso que resume muy bien esto. Dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Eso es algo muy triste ya en el ser humano. No solamente él practica esas cosas, sino que cuando alguien más las practica, las aprueban, les aplauden, le dicen qué bueno, qué padre que hiciste eso. Y no podemos ver eso todos los días. No podemos ver la confirmación de ese versículo todo el tiempo. O sea, no vemos a todo el mundo aplaudiendo la aprobación de la unión entre dos personas del mismo sexo. No vemos a los hombres aplaudiendo la infidelidad de otro. No vemos a las mujeres juntas hablando contra otra. Tienes que meditar en este momento si se trata de un retrato tuyo. ¿Qué voz es la que te deleitas en escuchar? ¿La de la transgresión o la de Dios? ¿Tienes terror y miedo del juicio venidero? ¿O simplemente crees que es algo que no va a pasar? Algo que ni siquiera existe. Eres engañado por el pecado. El pecado te engaña y te dice que el pecado es mejor que obedecer a Dios, que es más placentero. Y tú planeas cosas con anticipación para pecar. Estás con días atrás planeando cómo hacer algo que desagrada a Dios. Sí, tu destino eterno es donde Dios va a descargar su ira. Tu pecado merece la muerte eterna, dice la Biblia claramente. Eso es lo que vas a recibir si no tomas la cura que va a mostrarnos David en los siguientes versículos. Si te encuentras en esa situación, tienes que entender que no eres sabio. La Biblia te dice que eres necio, porque no entiendes las cosas más importantes de la vida. Y esa es la enfermedad del ser humano, el pecado. Todos traemos esa enfermedad, todos estamos metidos en ella. No hay nadie fuera del alcance de esa enfermedad. Lo que tenemos que hacer ahora es prestar atención a cómo podernos librarnos de ella, cómo poder cambiar y agradar a Dios para ser contados como sabios y así poder aborrecer el mal. Y es cuando llegamos a los versículos del 5 al 9, donde David nos muestra la cura que viene de parte de Dios. Dicen los versículos 5 y 6 primero: tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Entonces, estas palabras son solamente de alguien que ha entendido su condición anterior, la condición que acabamos de ver en los versículos del 1 al 4. O sea, David parece que recuerda con perfección su vida antes de conocer al Señor. Pero ahora lo que ha hecho es acudir en arrepentimiento a Dios. Ha dejado su pecado, ha decidido vivir para Dios. Ha confiado en que Dios ha establecido que Cristo va a pagar por el pecado de todos nosotros y que nos va a atribuir su justicia perfecta para así estar delante de la presencia de Dios, para así ser aceptados por Dios. Entonces, ante tal obra de Dios, David no se puede contener y rompe en alabanza y rompe en un canto por la increíble misericordia y gracia de Dios que ha mostrado hacia los pecadores. Lo primero que dice es que su misericordia se extiende hasta los cielos. La misericordia de Dios es el amor de Dios hacia los pecadores, hacia las personas que merecen toda su ira. Si en verdad comprendiéramos la gravedad y la seriedad del pecado,
Y entenderíamos que si Dios hubiera decidido salvar a una sola persona, este versículo seguiría siendo totalmente cierto, que la misericordia de Dios es hasta los cielos. Y también dice tu fidelidad hasta el firmamento. O sea, su misericordia y su fidelidad dice que no tienen límites, se podrían extender cuanto quisieran y nunca terminarían. Para entender la fidelidad de Dios tenemos que preguntarnos algo. Y te voy a preguntar, ¿por qué cada mañana puedes estar seguro de que estás perdonado por Dios al levantarte? Es una pregunta algo difícil. ¿Por qué me puedo levantar cada mañana con la confianza de que estoy perdonado por Dios? La respuesta es que Dios es fiel. Por eso cada mañana puedes estar seguro de que estás perdonado por Dios. Porque Dios es fiel. O sea, el hecho de que nos perdone hoy y nos perdone mañana y dentro de un mes y dentro de un año es porque Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Aunque seamos desobedientes, Dios es fiel en todo lo que Él ha dicho y en todo lo que Él ha hecho. Y también dice, su justicia son como montes de Dios. O sea, esto quiere decir que son inamovibles. Nadie puede mover la justicia de Dios. O sea, lo que Él ha dicho que está bien y lo que está mal, siempre va a ser así. No importa que la mayoría diga que algo está bien o está mal. Así como ahorita, no importa si la mayoría dice que la unión entre un hombre y un hombre esté bien, una mujer y una mujer esté bien. La justicia de Dios es como un monte de Dios inamovible. Eso no importa que todos digan que eso está bien. Si Dios dice que está mal, está mal. También si Cristo vivió una vida perfecta de justicia delante de Dios, de su Padre, en la carne, o sea, por más probada que pudiera haber sido la justicia de Cristo, aún en el desierto, nunca se iba a doblar. ¿Por qué? Porque su justicia es como grandes montes de Dios. Para enriquecer esa imagen, dice el Salmo que sus juicios son como profundos abismos grandes, igual como si no tuvieran fin. Y muy ligado a estos atributos de Dios va el que Él es el dador de vida, así como dice al final del verso 6. Solo es el Señor quien mantiene vivos a todos los hombres, tanto justos como pecadores. Y no solamente les da vida, Hechos 14:17 dice que les da muchas cosas buenas. Les da muchas cosas buenas que pueden gozar, como alimento, familia, lluvias, estaciones fructíferas, y dice llenando sus corazones de alegría, tanto a justos como a pecadores. Y también Dios es quien mantiene a los animales. Ahí Job, al final del 38 y principios del 39, viene cómo Dios es quien sustenta y quien da vida a los animales. ¿Tú has experimentado la misericordia, la fidelidad y la justicia de Dios? O sea, todos los que lo han probado entienden claramente y perfectamente las palabras de David. Pueden identificarse con él y sentir el mismo gozo con el que David está escribiendo y cantando ese salmo. Pero si no lo has experimentado, necesitas probar esa misericordia, esa fidelidad y esa justicia de Dios que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Versos del 7 al 9 dicen: cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das de beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Entonces, por segunda vez, si se fijan, David menciona la misericordia de Dios. Pero ahí dice lo preciosa, lo bella, lo hermosa que es la misericordia de Dios. Esto nos dice que es digna de ser meditada por largo tiempo. Debemos de meditar constantemente en la misericordia de Dios, en su gran amor hacia los pecadores. Mientras más la meditemos, mientras más la contemplemos y mientras más
la descubramos en su palabra, más y más hermosa se nos va a hacer. Y así vamos a poder decir junto con David, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Así que estos versículos nos enseñan que Dios no solamente es santo, Dios no solamente es justo, Dios no solamente es un Dios que va a mostrar su ira algún día, sino que también es un Dios lleno de gracia y lleno de misericordia con los pecadores. Y así como dice este salmo, es por eso que todos nosotros podemos refugiarnos en Él. O sea, si fuera solo un Dios de enojo, nadie se acercaría a Dios. Pero como es un Dios también de misericordia y de gracia, es por eso que podemos acudir a Él. Así como dice el Salmo 34:8, Dios es un Dios cercano, no es un Dios lejano nada más. Es un Dios en el cual podemos resguardarnos y refugiarnos de su propia ira. Y la imagen que usa David es una imagen muy tierna. Es como la de un ave que encierra sus polluelos con sus alas, para que nada les falte, nada les pase, para que nunca estén fuera de su cuidado. Entonces, aquellos que llegan a confiar en el Señor para su salvación, vienen a refugiarse bajo sus alas. ¿Y quién podrá quitarnos del cuidado protector de Dios bajo sus alas? Así como dice Juan 10:28, Cristo nos da vida eterna y nada ni nadie podrá arrebatarnos de su mano. De tal grado y de tal magnitud es su cuidado y su protección, que todos los que en él se refugian, dice, son saciados ¿de qué? De la abundancia de su casa y beben del río de sus delicias. Entonces, estas imágenes son imágenes de la bendición espiritual que Dios da a todos los que se refugian en Él. Siempre vamos a ser llenos de las bendiciones de Dios. Dios nunca nos va a dar pocas bendiciones. Así vamos a poder decir junto con David como en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Solo en Dios, solo en el Señor tenemos vida eterna. Y solamente en Él podemos ver y entender la realidad. Así como veíamos ahorita, antes estábamos cegados en tinieblas en nuestros pecados. Antes a lo que es malo le llamamos bueno, a lo que es bueno le llamamos malo. Pero una vez regenerados por Dios, por el poder de su Espíritu, nos abre los ojos y por medio de su palabra, así como dice el Salmo 119:105, podemos alumbrar nuestro camino. Así, esta es lo que dice la frase: en tu luz vemos la luz. Y el Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. La cruz es la máxima expresión del amor de Dios, de la misericordia, de la bondad y de su fidelidad. Pero no solamente eso, sino que también la cruz es la mayor muestra de su santidad y de su ira y de su justicia. Sin la cruz de Cristo no podemos ver la misericordia, pero también la ira de Dios. No hemos entendido lo que sucedió en la cruz. Cristo fue molido por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos recibir esta misericordia que David está cantando. Lo que tienes que hacer es probar esa misericordia. Y David finaliza con una oración en los versículos del 10 al 12. O sea, al meditar en esto, en cómo está el ser humano y su única cura, pasa a hacer una oración. Vamos a leerla. Dice: continúa tu misericordia para con los que te reconocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Que no me alcance el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar. Lo que le pide David al Señor es que continúe su misericordia, su justicia con su pueblo. La fidelidad de Dios nunca va a fallar. ¿Y por qué David ora por ello? En momentos de dificultad, momentos duros, no tiene nada de malo pedirle al Señor este tipo de oraciones.
Esas oraciones nos sirven para reafirmar que la fidelidad y la misericordia de Dios siempre van a estar con nosotros. En sí, lo que le pide es que no le alcance el pie del orgullo. ¿Y qué tan adecuada es esa petición para la iglesia hoy? A muchos que se llaman cristianos llegan a vivir vidas de mucho orgullo. Unos nada más por empezar a predicar se sienten orgullosos. Muchos nada más porque empiezan a cantar en alabanza en la iglesia se les sube el orgullo. O en cualquier otro servicio de la iglesia muchos llegan a caer en el orgullo. Creen que son mejores que los demás. Lo que hace el verdadero creyente es, como David, orar para que eso nunca suceda. Lo que hace es meditar en 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas y te glorías como si no lo hubieras recibido? Y mucho menos hablando de la salvación, el orgullo debería de presentarse en un creyente. La salvación es totalmente por gracia. Si hemos entendido bien este salmo, vamos a ver que la única manera en que alguien puede ser perdonado por Dios es si Él tiene misericordia de nosotros. Por eso Romanos 3:27 dice: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. También nos recuerda Romanos 9:16, que no depende del que corre, ni del que quiere, sino de quién, sino de Dios, quien tiene misericordia. La siguiente oración que hace David es que tampoco lo mueva la mano del impío. Esto significa que los pecadores, los impíos, no inciten a David a pecar. Que no lo inciten, que no lo muevan a caer en el pecado del que ha sido rescatado, de los versos del 1 al 4. Entonces David entendía correctamente la salvación. Entendió que la salvación es totalmente por gracia, sin ningún mérito humano, pero al ser perdonado eso nos produce buenas obras hacia el Señor. Lo que hace David es alejarse completo del pecado, y esa es su oración. No es como muchos que dicen que soy salvo, entonces el Señor me perdona y puedo pecar. Tengo alguna especie de permiso para pecar, al cabo el Señor me va a perdonar. No, David entendía correctamente la salvación. Si tú has sido salvo, si el Señor te ha rescatado, ¿tú oras para que el Señor te aleje del pecado? ¿O es una oración que simplemente no está dentro de tus peticiones? ¿Haces lo posible porque no te alcance la mano del impío? ¿O de plano le tomas tú la mano del impío para ir a pecar junto con él? David conocía perfectamente el destino de aquellos que viven conforme a los versículos del 1 al 4, de aquellos que creen que no hay juicio venidero, de aquellos que creen que no hay Dios a quien van a dar cuentas algún día. Dice: ellos perecerán y morirán eternamente. Dice: han sido derribados, ¿y qué? Y no se pueden levantar. Esa frase es aterradora. Es un claro pasaje que nos dice que verdaderamente los impíos y los pecadores morirán eternamente. Es un claro versículo que dice que no hay una segunda oportunidad. Es por eso que tú en este momento debes de decidir tu destino eterno. Si te has identificado con la persona, con la descripción de los versos del 1 al 4, tienes que entender que vas a morir eternamente y no te vas a poder levantar nunca de ahí. Dios va a desatar su ira contra ti si no te arrepientes hoy. Pero como vimos en este salmo, hay esperanza. Si quieres ser salvo, debes de refugiarte bajo las alas de Dios que se encuentran en Cristo Jesús. Cristo murió para que tú te pudieras levantar. Cristo murió para que tú pudieras vivir, para que tú pudieras gozar de la vida eterna, para que pudieras ser reconciliado con Dios. Entonces la Biblia ha dado el diagnóstico: todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios y merecemos la muerte por nuestros pecados.
Entonces, si quieres ser sabio, debes de tomar con mucho cuidado y seriedad el diagnóstico que ha dado la Biblia acerca de tu condición espiritual. Nadie va al médico enfermo de gravedad y si el médico te da un diagnóstico mortal, letal, nadie va a ignorar la cura y la medicina que el médico te va a dar. Cuanto más si la Biblia te da un diagnóstico mortal y letal de tu condición espiritual y eterna, puedas ignorar el mensaje que te dan. Entonces acude a la cura que se encuentra en Cristo Jesús. El Dios Trino decidió salvar a pecadores por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Él es tu única esperanza, Él es tu único medicamento. Solo Cristo es quien ha cargado con el pecado del mundo y quien ha pagado el precio, quien ha sufrido la ira de Dios en tu lugar. Si vas a tomar esta cura, lo que vas a hacer es creer en la obra de Cristo. Así vas a ser curado de esa enfermedad, vas a ser limpiado, vas a ser perdonado, salvado y reconciliado con Dios. Entonces no dejes pasar ni un solo día ni un solo minuto para tomar esa cura. Tú no sabes cuándo puedas volver a tener otra oportunidad para arrepentirte. Así que hazlo hoy. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos muestra nuestra condición. Tu palabra nos muestra la enfermedad con la que cargamos todos nosotros. Tú eres justo al hablar, Señor, y dices que somos pecadores y que merecemos la muerte eterna. Que merecemos tu ira por nuestros pecados y que de ahí nunca nos levantaremos, Señor. Pero a la vez, tu palabra dando el diagnóstico nos da la cura y nos dice qué maravillosa y preciosa y grande es tu misericordia. Podemos acudir todos nosotros hoy hacia ella, Señor, y poder ser perdonados, poder probar de la vida eterna. Y solamente por tu gracia, solamente por tu fidelidad, por tu justicia. Señor, te pido que cada uno de nosotros pueda tomar una decisión el día de hoy. Te pido que tu Espíritu Santo pueda resplandecer tu luz sobre cada uno de nosotros y podamos tomar esa cura que se encuentra en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias porque no tenía que haber cura, Señor, sino que si ibas a ser justo, ibas a condenarnos a todos. Pero te ha placido, por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor, darnos a Cristo Jesús para poder tener nuestros pecados perdonados y así no morir eternamente, Señor. Bendito seas y glorificado seas porque te ha placido hacer eso en lugar de los pecadores, Señor. Te damos muchas gracias otra vez. Amén.